Muchas gracias, buenas tardes. Iniciamos la sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto, diputada presidenta. Orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Número 3, asuntos relacionados a la convocatoria pública para la designación del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Número 4, intervención de las diputadas y los diputados. Número 5, lectura y aprobación en su caso de la opinión relacionada a la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 17, diagonal 2018, diagonal 3 Romanos. Punto número 6, intervención de las diputadas y los diputados. Punto número 7, lectura y aprobación en su caso del acuerdo que determina, atendido por parte de la legislatura, la recomendación Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 17, diagonal 2018, diagonal 3 Romanos. Punto número 8, intervención de las diputadas y los diputados. Punto número 9, clausura. ¿Cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. Sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de los Derechos Humanos, diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki. Ortiz Yeladaki, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios, presente. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 12:40 del día 1 de agosto del 2022. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto son los asuntos relacionados a la convocatoria pública para la designación del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Bien. Toda vez que sesionamos para esta comisión para determinar la prórroga para cumplir con el punto de la convocatoria que establece la paridad en términos del registro de mujeres también para este proceso, dado que en el primer punto fueron registrados 5 hombres y una mujer. Y en ese sentido, pues ahora sí que la paridad tiene que estar de acuerdo con lo que establece la convocatoria. En este caso, si no tienen ustedes inconveniente, si tienen algún punto para tratar los señores diputados y la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos, pasaríamos a dar lectura a la propuesta del acuerdo que establece la prórroga para 10 días hábiles para el registro abierto para la participación de mujeres en este proceso. Diputado, ¿algún comentario? Diputada, ¿algún comentario? Sí, muy rápido. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos. Pues únicamente manifestar que comparto pues, esta decisión con la diputada presidenta de esta comisión. También, pues, en el sentido de que cuidemos esa parte, ¿no? Pues de la igualdad, ¿no? En el tema de las mujeres, de que participen, pues obviamente más mujeres en este proceso. Diputada presidenta, te felicito por esta decisión y haber cuidado de esa parte, en nombre pues, de todas las mujeres, ¿no? Que representamos en este congreso y que pues, la propuesta tiene mi total apoyo de anticipando pues ya abiertamente, ¿no? El sentido de mi votación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, diputada Erika. En función de eso, si no tiene participación del diputado Villatoro, procederemos entonces a dar el uso de la palabra
el área jurídica para que nos explique los términos en los que está. El área jurídica. Estoy de acuerdo. Ajá. Sí. ¿Parece? Sí. Adelante, licenciado. Se va a conectar. Se va a conectar. Sí, la licenciada. Ahí es Caro. Está conectada, ¿verdad? ¿Qué tal, diputados? Muy buenos días. Licenciada, buenas tardes. Adelante. Sí, con su venia, presidenta. En sesión pasada, de fecha 22 de julio, se dio cuenta de todas las propuestas recibidas por las organizaciones civiles y con un total de 6 aspirantes hombres y 2 mujeres. Asimismo, ustedes instruyeron se realizaran las prevenciones respectivas. Sin embargo, ya con el resultado, con el total de las propuestas, se observó que no se cuenta con el número suficiente de mujeres para poder cumplir con el principio de paridad que usted señalaba. Este requisito está exigido en el segundo párrafo del artículo 51 de nuestra Constitución local. Asimismo, en la ley de la Comisión de los Derechos Humanos, en su cuarto párrafo, en el artículo 24, que es específico para el procedimiento de designación del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos. En este sentido, pues se nos ha instruido, se elabore este proyecto de acuerdo precisamente para ampliar este plazo de recepción de propuestas únicamente para recibir propuestas de mujeres, es decir, los grupos parlamentarios, las representaciones legislativas y las organizaciones civiles convocadas en términos de la convocatoria publicada el 11 de julio, únicamente van a poder proponer mujeres para el cargo de consejera consultiva de la Comisión de los Derechos Humanos. En tal sentido, pues me permitiré describir brevemente el contenido de este acuerdo, el cual ya fue remitido a sus correos electrónicos institucionales, así como a sus cuerpos técnicos, para mayor conocimiento de sus términos. En el primer punto del acuerdo se especifica que la ampliación de este plazo es por 10 días hábiles. Su publicación se hará en el periódico oficial, en 2 diarios de mayor circulación, en la página web y en las redes sociales. Es decir, se hacen los mismos términos que la convocatoria inicial publicada el 11 de julio, ello para garantizar la máxima publicidad de esta convocatoria y cumplir el objetivo, es decir, cumplir el principio de paridad que nos exige, como ya señalé, nuestra Constitución local y la ley respectiva. También se señala que dónde van a ser presentadas las propuestas en la oficialía de partes de esta legislatura, de lunes a viernes en un horario de 9 a 9, y se especifica que todas las bases, en un segundo punto, que todas las bases que integran la convocatoria publicada, repito, el 11 de julio, quedan intocados. No obstante, sí se hace la precisión de que una vez que concluya este término de 10 días para la recepción de propuestas únicamente de mujeres, se hará la verificación correspondiente, se concederá el plazo de 2 días de prevención y finalmente, ya que se cuente con esta verificación final, se hará la publicación de la lista total, es decir, ya del resultado que se tuvo en la primer convocatoria y de esta ampliación. Ya se hará la publicación de la lista total de las personas que cumplieron con todos los requisitos para poder llevar a cabo las entrevistas en los propios términos que ya establece la convocatoria publicada. Es cuanto, diputados. Gracias, licenciada. Es usted muy amable. Si algún diputado o diputada quiere participar respecto al planteamiento del área jurídica, del acuerdo correspondiente, de otra forma, pediremos sea leído el acuerdo de ampliación de caso, de plazo. Adelante, el secretario técnico, si no tiene inconveniente, diputado, procederá a la lectura del acuerdo, el licenciado Jesús Rodríguez. Adelante, licenciado. Con su permiso, diputadas, diputado. Acuerdo. Primero, la Comisión de Derechos Humanos de valorar la legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de México determina ampliar el plazo de recepción de propuestas únicamente para el cargo de consejera del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
por un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en 2 diarios de mayor circulación en el Estado de Quintana Roo, así como en la página web y redes sociales del Poder Ejecutivo. Las propuestas deberán ser presentadas deberán ser debidamente suscritas, dirigidas a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de la 26ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y deberán ser presentadas ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, ubicada en la calle Esmeralda número 102, Colonia Malogrado, código postal 77098 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los días de lunes a viernes, en el horario de 9 a 21 horas. Una vez vencido el plazo señalado, se procederá en términos de las bases 4 y 5 de la convocatoria pública para la designación del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, publicada el día 11 de julio del presente año en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en el diario de Quintana Roo y La Verdad, así como la página web y redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Concluido el plazo de la recepción de las propuestas y, en su caso, el plazo de prevención objeto de este acuerdo, se publicará la lista del total de las nuevas propuestas que hayan cumplido con los requisitos y se realizarán las entrevistas respectivas en términos de la base sexta de la convocatoria de COVID. Segundo, las demás disposiciones y bases de la convocatoria pública para la designación del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, publicada el día 11 de julio del presente año en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en el diario de Quintana Roo y en La Verdad, así como en la página web y redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, no sufren modificación alguna. Sala de comisiones de las oficinas de la representación del Poder Legislativo de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, al primer día del mes de agosto del año 2022. Es cuanto. Gracias, licenciado. En función de la lectura del acuerdo correspondiente, diputado secretario, somete a votación el acuerdo relativo a la convocatoria. Con gusto, diputada presidenta. Se somete a votación el acuerdo relativo a la convocatoria. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eusebia de Rosario Ortiz Ladaki. Ortiz Ladaki, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios, a favor. Diputado Roberto Hernández Jiménez. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. A favor. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado el presente acuerdo y se procederá a su firma. Se instruye al secretario técnico de la Comisión de le dé el trámite correspondiente. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso de la opinión relacionada a la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 17, diagonal 18, diagonal 3 romano. Diputado secretario, sea tan amable de dar lectura a la opinión. Con su permiso, derivado de la sesión de fecha 13 de julio de 2022 realizada por la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la 26ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, a la que fue convocada como autoridad responsable de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Comisión de los Derechos Humanos y la persona que resultó con el carácter de víctima de esa recomendación, quien designó a su asesor jurídico para la comparecencia, se expone que, tomando como base todas y cada una de las actuaciones y diligencias ordenadas y practicadas por parte de esta Comisión Legislativa para su efectiva realización, con el auxilio y colaboración de la autoridad emitente de la recomendación, con motivo de la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 17, diagonal 2018, diagonal 3, las diputadas y diputados integrantes de la referida comisión, por registro de la normatividad aplicable, desolada la participación de cada uno de los que fueron convocados a la sesión, exponemos y emitimos en este acto nuestra opinión a petición expresa por parte del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, respecto a lo expresado por la parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en su calidad de autoridad responsable. Aquí para acreditar el debido cumplimiento de los puntos que se indican en la recomendación de la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, mediante oficio FGE/DBZ/SDH/1253/2022, recibido en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo en fecha 13 de julio, remitió adjunto al mismo diversas documentales que prueban el cumplimiento de la recomendación que nos ocupa bajo los rubros. Pruebas de cumplimiento del punto primero de la recomendación CDHEQRO/017/2018/3, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos. Pruebas de cumplimiento del punto tercero de la recomendación CDHEQRO/17/2018/3, emitida por el mismo órgano autónomo. Respecto a la base documental que remite a la Fiscalía para justificar el cumplimiento del primer punto de la recomendación, esta Comisión Legislativa estima que el mismo está en vías de cumplimiento, en virtud de que la Comisión Estatal de Víctimas, en fecha 8 de junio del 2022, mediante oficio CABECRO/UT/0439/0422, señala que mediante sesión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2020, el Honorable Consejo Directivo aprobó el dictamen de reparación integral a la víctima, estableciendo la cantidad de 134.946.64 pesos por concepto de reparación integral, dictamen en la cual la víctima no estuvo de acuerdo e interpuso un juicio de amparo indirecto 2905/2020/B, el cual se resolvió con fecha 9 de julio de 2021 por el cumplimiento de dicha resolución. En fecha 13 de octubre de 2021, a través de sesiones extraordinarias, se aprobó nuevamente un dictamen de procedencia que contiene el plan de reparación integral de la víctima, por el cual se depositó a la cuenta de la misma la cantidad de 2.053.36 pesos. Sin embargo, por segunda ocasión, la víctima interpuso el juicio de amparo directo 1401/2021/1, el cual al momento de la reunión de comparecencia sigue en el juzgado segundo de distrito. En lo atinente al cumplimiento del punto tercero de la recomendación que motiva la presente opinión de este órgano legislativo, es dable señalar que de los documentos anexos al oficio que informa de su cumplimiento, mediante la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por presunta responsabilidad del servidor público señalada en la presente recomendación, esta Comisión Legislativa considera atendido el punto en cuestión. En las presentadas condiciones, esta Comisión Legislativa emite la presente opinión sobre el cumplimiento de la recomendación CDHEQRO/017/2018/3 puesta a vista de esta soberanía. Es cuando. Gracias al diputado secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª legislatura. Compañeros diputados, ¿alguna intervención o comentario al respecto? Se le concede entonces el uso de la palabra al diputado secretario para que someta a votación la propuesta de opinión presentada relativa a la recomendación CDHE diagonal Quintana Roo, diagonal 17/2018, diagonal 3. Adelante, secretario. Con su permiso, diputada presidenta, se somete a votación la propuesta de opinión presentada. Comisión de Derechos Humanos, diputada José Luis Rosario Ortiz de la Darqui. Ortiz de la Darqui, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios, a favor. Diputado Roberto Morales Jiménez. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. A favor. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por consenso de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de opinión presentada y se procederá a su firma. Se instruye al secretario técnico de la comisión se le dé el trámite respectivo. Diputado secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, diputada presidenta, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del acuerdo que determina atendida por parte de la legislatura la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 17, diagonal 2018, diagonal tercero romano. Gracias, diputado secretario. Concedemos entonces la palabra al secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Jesús Rodríguez. Adelante, licenciado.
Acuerdo por el que la honorable y decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo determina atendida la recomendación puesta a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a través de comparecencia de la persona titular de entidad pública involucrada en el expediente con nomenclatura CDHEQRO-017-2018-3. Consideraciones. En atención a la recomendación antes señalada que fue puesta a vista de esta legislatura, con motivo del incumplimiento de la autoridad responsable de los puntos recomendatorios ordenados para que por su conducto de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de esta legislatura, se cita comparecer a la autoridad responsable con el objeto de que explique las razones de su conducta o justifique su lesión. Es preciso señalar que se realizó el procedimiento correspondiente con fundamento en la Constitución Política, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo. En cumplimiento a lo antes señalado, la recomendación de mención fue atendida como a continuación se detalla. Con fecha 13 de junio de 2022, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la 26ª Legislatura del Estado, citaron a comparecer a la persona titular responsable de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, quien acreditó para la citación a la maestra Rosicela Pérez Martínez y vicefiscal de Derechos Humanos, Jurídico y de Diputación Ciudadana, y a la licenciada Rubí Marcela Domínguez Castro, mediante el oficio número FGE/UR/EPG/CAM/143/143, quienes presentaron los argumentos por cumplimiento de los puntos de la recomendación CDHE/017/2018/3. Así también estuvieron presentes el representante legal de la víctima, así como el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, como consta del acta de dicha reunión. Con base en lo anteriormente expuesto, una vez emitida la opinión solicitada, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de este pleno legislativo el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión de Derechos Humanos de la honorable 26ª Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo determina atendida a través de comparecencia de la persona titular de la entidad pública responsable involucrada en la recomendación puesta a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con nomenclatura CDHEQRO-017/2018/3, con base en las razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente documento legislativo. Segundo, se instruye al secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos el trámite correspondiente del expediente citado en el presente acuerdo. Sala de Comisiones del Poder Legislativo de las oficinas de enlace de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, secretario técnico de la comisión. ¿Algún comentario respecto al acuerdo presentado, diputado diputado? No, ¿verdad? En tal virtud, diputado secretario, somete a votación el acuerdo presentado relativo a la recomendación CDHE/UROO/17/2018/3. Con su permiso, diputada presente, se somete a votación el acuerdo presentado. Comisión de Derechos Humanos, diputado Eusebio Rosario Ortiz Ladaki. Ortiz Ladaki, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios, a favor. Diputado Roberto Hernández Jiménez, diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, A favor. diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, diputado secretario. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se procederá a su firma. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, diputada Presidente, le informo, diputada, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Bien, agradeciendo de antemano nuevamente la presencia de quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura, diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, diputado Hernán Villatoro Barrios, gracias por estar con nosotros, agradecemos mucho a María Jurídica su apoyo y a las redes sociales, gracias por su atención en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, muy buenas tardes. Se clausura la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 13 horas del día 1 de agosto de 2022. Muchas gracias a todas y todos por su amable asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes.